Vamos a dar inicio a la clase. Como dando continuidad a lo que estábamos trabajando el viernes pasado, llegamos hasta curvas circulares y calculamos los elementos. Pero como nosotros vimos, existe una ecuación de equilibrio que correlaciona el radio, la velocidad, el peralte y el coeficiente de, de fricción transversal. Entonces, hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que compone una curva circular simple y vamos a ver cómo empieza a hacer interacción el componente de peralte. Entonces, vamos a hacer la clase hoy en dos partes. Una parte, o bueno, realmente son casi tres partes. Una parte, la explicación, vamos a involucrar el componente de peralte, ¿cierto? Y la segunda, eh, vamos a dejar un ejercicio sobre peralte para resolver en el tiempo de clase. Y una cuarta, si hay dudas sobre el proyecto de tránsito, sobre el taller de tránsito, también para que las podamos hacer. Ahí van pues Laura, Carol y Edwin nos van a acompañar en esa parte de atención a dudas. Y sin embargo, si hay dudas en horario adicional, digamos, si hay alguna inquietud, ya sea del taller que se va a desarrollar de clase o del enunciado de tránsito, lo podemos realizar a las 5 de la tarde. Igual la información que revisemos a esa hora la compartimos con todos de igual manera, ¿no? Para que pues las dudas, quien no pueda estar, pueda tener también acceso a ese material, ¿no? No es obligatorio ya después de las 5. Bien, entonces, para poder dar continuidad, pregunto antes si se escucha y se ve bien la proyección. Ahí se ve bien, profe. Sí, Muchas profe. gracias. Sí. Entonces, ya nosotros vimos cuáles son los elementos de una curva circular simple y ahora vamos a ver cómo se interrelacionan con el peralte. Esa interrelación, vamos a considerar que la curva está dividida en dos partes, la entrada y la salida de la curva. Vamos a ver cómo es el componente de peralte a la entrada. Entonces, vamos a tomar un punto cualquiera sobre la tangente de entrada de la curva. Este es un punto X. Ahorita lo vamos a bautizar. Y si yo fuese un observador de ese punto, que lo pudiera ver en sección transversal, como se ve aquí en el esquema superior derecha, si yo viese la vía, si fuera un observador y viera la vía de lado, ¿sí? Yo podría identificar tres puntos en la vía. Un punto central, que es el eje de la vía, ¿cierto? Un punto verde, que es el borde izquierdo, y un punto color cian, que sería el borde derecho. Yo como observador voy a ver que pues el eje está arriba y los bordes están abajo con respecto al eje. Eso se llama un corte transversal y vamos a llevar ese punto X, que lo vamos a llamar EI, esto nos indica que es el punto de inicio de la transición de peralte, el punto de inicio, que es un punto cualquiera donde yo puedo ver esta configuración de la vía, que es la que llamamos en bombeo normal, ¿no? Y yo hago un eje coordenado donde tengo más peralte, menos peralte, un eje de referencia 0 y observemos que en el eje X están las abscisas. Esas son las que vimos la clase pasada, que son pues una secuencia acumulada de las longitudes desde el inicio, ¿no? Entonces me devuelvo, recordemos que las abscisas es la distancia medida desde el inicio de manera consecutiva a lo largo de todo nuestro trazado vial. Entonces vamos a organizar aquí un eje coordenado donde en el eje Y va a estar el peralte. Recordemos que el peralte es la tangente del ángulo de inclinación del plano inclinado
que se utiliza para poder contrarrestar la fuerza centrífuga, ¿cierto? Y vamos a empezar a configurar acá los bordes de vía. Entonces, en ese punto I, que no sabemos dónde queda, lo vamos a colocar aquí en una abscisa X. Yo voy a ver que el eje está en 0%, ¿cierto? Punto de referencia. Y en menos 2% tengo borde izquierdo y borde derecho. Considerándome yo como un observador donde estoy viendo cómo se comporta estos tres punticos de la sección transversal típica, ¿no? Entonces recordemos que esta es la vía, esta realmente es la vía, lo que estamos viendo ahí. Y cada lineecita gris es uno de los carriles de esa vía. Viene un segundo punto donde uno de los bordes ya pasó de menos 2 a 0. Y por eso vamos a bautizar ese punto como E0. En los libros se llama como el punto de aplanamiento. Y es porque uno de los carriles tomó la pendiente transversal de 0. Si yo soy el mismo observador, yo veo que que el borde izquierdo, perdón, y el eje están al mismo nivel en referencia a 0. Entonces los voy a graficar, ¿sí? En otro punto, es 0, a la misma altura, ¿no? A 0%. Y el borde derecho me siguió quedando en menos 2. ¿Sí? Vean que aquí yo soy el observador. Bien. Luego viene un tercer punto donde el peralte del borde izquierdo se pasó a más 2 y el del borde derecho a menos 2. Y este punto lo vamos a llamar de igualación. Entonces, igualación de la transición de peralte. ¿Y por qué la igualación? Porque se igualó un bombeo con respecto al otro. Pero como el punto de referencia es 0, yo voy a ver el borde izquierdo a más 2% del eje y el borde derecho a menos 2% del eje. Y acá lo podemos, lo podemos graficar de esa manera. Borde izquierdo a más 2, eje a 0 y borde derecho a menos 2%. Luego pasamos a un sitio donde ya llegamos al peralte total. Observen que ese punto ya es dentro de la curva, porque recordemos que la curva es la que me está generando la fuerza centrífuga me está generando la fuerza centrífuga, esa fuerza horizontal que yo estoy compensando inclinando el plano, ¿no? ¿Y cuánto lo estoy inclinando? Tangente de alfa, que es el peralte. Y esa tangente de alfa en este caso es igual al 8%. Es decir, que aquí yo ya le incliné la vía al usuario para que compense la fuerza centrífuga. En ese orden de ideas, el borde izquierdo ya está a más 8, acá, el eje a 0 y el eje derecho a menos 8. Esto se repite de manera simétrica, esto se repite de manera simétrica a la salida. Por eso estábamos hablando que las curvas ahora van a tener una entrada y van a tener una salida. Y si yo conecto todos los puntos verdes, ¿cierto? Aquí los estoy conectando todos. Observen que es simplemente conectarlos, no es nada más. Y conecto los bordes derechos, se me genera un platillito. Ese platillito tiene el nombre de diagrama de transición de peraltes. Y es la forma como nosotros vamos a integrar la inclinación que debe llevar las curvas, ¿cierto? La tangente de alfa con la curva como tal. Es decir, nosotros debemos hacer una transición porque recordemos que cuando nosotros vamos por un alineamiento recto, una tangente, nosotros debemos llevar solamente la vía inclinada el 2% para poder permitir el drenaje. Recuerden que esto es una condición mínima de drenaje, pero de esa condición mínima de drenaje nosotros debemos pasar a la condición de peralte máximo, M total, para que yo garantice la seguridad vial del usuario. Entonces vean cómo todos estos elementos van combinados, ¿no? Drenaje en las tangentes y peralte en las curvas. Y debo hacer una transición entre esos elementos y esa transición la voy a hacer a través del diagrama de transición de peraltes. Y aquí entran a jugar unos elementos importantísimos. La primera,
entre el punto E0 y el punto E total se encuentra algo que se va a llamar la longitud de transición de Peralte, ¿sí? Que esa es la longitud mínima que debe tener esa separación entre el punto donde empieza el aplanamiento y el punto donde ya tenemos el peralte máximo. Y si ustedes observan, aquí hay un triangulito dibujado. Ese triangulito tiene una hipotenusa y esa hipotenusa debe estar inclinada a algo que se llama delta S. Y ese delta S en todas las normas de diseño se conoce como la pendiente relativa del diagrama de Peraltes. Y esa pendiente relativa tiene una función muy específica y clave en el trazado vial, y es evitar el efecto tobogán en las carreteras. Yo creo que todos ustedes han tenido la oportunidad de subirse a un tobogán, y los toboganes se caracterizan porque esta pendiente relativa es muy alta. Y es muy alta, y ustedes han visto que en las curvas de los toboganes se hace como un sobreancho, se hace como una sobrecapita del mismo tobogán, y ese sobreancho hace pues que, bueno, no el sobreancho, sino la forma de la curva hace que uno experimente fuerza horizontal en ese sitio, y esa fuerza horizontal es la que genera el vértigo. Ustedes imagínense si yo le estoy adicionando fuerza horizontal al ingreso a un camión en una curva de estas. Gravísimo. Entonces, estos dos elementos, la combinación de la longitud de transición de peralte y esa pendiente relativa máxima, lo que me está controlando es precisamente el efecto tobogán. Y así se llama, el efecto tobogán. Y es un punto importantísimo. Este efecto tobogán está normado y es, digamos, que se acepta hasta cierto grado de fuerza horizontal que no genere inestabilidad en el vehículo. Básicamente es lo que denota esa pendiente relativa. Entre menor sea, pues menor fuerza horizontal. Y también aquí nos generan unos puntos claves, y es que entre el punto E total, ¿cierto? Y el punto PC, vean que aquí tenemos ubicado el PC, que ya lo calculamos en la curva de hace 8 días, del viernes pasado, debe haber por lo menos un tercio de la longitud de transición de peralte, por lo menos. Y entre PC y el punto E0 debe existir por lo menos 2/3 de esa longitud de transición de peralte. Es decir que entre E0, perdón, entre PC y ET voy a tener un tercio de la transición, y entre ET y E0 voy a tener el resto de la transición de peralte. Observen que todo esto es una combinación de elementos para garantizar la seguridad, ¿no? Drenaje, aquí lo vemos con el bombeo normal. Cuando llegamos al peralte máximo estamos haciendo compensación de fuerza centrífuga. Cuando introducimos la longitud de transición de peralte estamos evitando el efecto tobogán. Entonces vean todos los elementos que se empiezan a interrelacionar para poder garantizar la seguridad. Sí, Ana Sofía. Fabián, entonces digamos si el peralte es 8%, eso quiere decir que en esta longitud donde dices 2/3, digamos ahí tiene que aumentar 2/3 de 8%. ¿O cómo? ¿Sí? No, Laura, Ah, 8% es aquí como vemos en el punto sí. total. Aquí en el Ajá. punto total. En PC vamos a tener un peralte diferente, ¿sí lo ves? Algo inferior. Pero en el 0, mira que es precisamente, vamos a transicionar de 0 a 8%. O sea, en E total vamos a tener 8%. Y en Ok. ese 0%, pero en PC Ujú. prácticamente vamos a tener un tercio Del 8. del 8. Bueno, Ok. y menos un tercio del 8, exactamente. Ajá. Ok, ok. Ya vamos para allá. Bien. Y también hay unas longitudes de transición. Vean que aquí pasamos de -2 a 0, y esa transición se llama longitud de transición de bombeo normal, que es cuando se hace transiciones del 2%, que es lo que hemos adoptado acá. Aquí tenemos una transición del 2%, aquí de -2 a 0, es una longitud de transición de bombeo normal. De 0 a +2 es una longitud de transición de bombeo normal.
Lo que quiere decir con todos estos parámetros es que la longitud de transición de peralte va a ser proporcional al peralte total, como el ancho de carril es proporcional a la pendiente relativa. Y esta va a ser una ecuación, una regla de tres que siempre se va a cumplir en el diagrama de transición de peraltes. Vuelvo y repito, la longitud de transición de peralte es inversamente proporcional al peralte, como el ancho de carril es inversamente proporcional a la pendiente relativa. Siempre se va a cumplir esa condición. Es básicamente la condición que siempre va a permanecer. Y en el caso del bombeo normal, observemos que se cumple la misma condición, solo que la longitud de transición de peralte, pues la reemplazamos por la longitud de transición de bombeo normal, y el peralte la reemplazamos por el bombeo normal, pero se mantiene la misma relación. O sea, todas estas distancias prácticamente están interrelacionadas de una manera lineal, ¿no? Si uno pues, lo mira, esto es una regla de tres que básicamente es un comportamiento de relación lineal entre las variables. Es lo que básicamente estamos viendo ahí. Es decir, que se está suponiendo que todas estas transiciones se comportan de manera lineal para pasar de los bombeos al peralte. Y pues, digamos, no es una formulación compleja. Y lo que estamos viendo es en la vía, entonces acá vemos esto que veíamos acá, estos cositos grises, es como vamos a ver el pavimento realmente, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos bombeo normal, ¿cierto? La sección en bombeo normal. Aquí tenemos la sección donde E0, ¿sí la ven acá? Uno de los carriles tiene pendiente 0, y aquí tenemos los dos carriles con pendiente de 2% y pasamos al peralte total. Esto es la forma en que veríamos tridimensionalmente el gráfico. Fabián, Sí, discúlpame, ¿puedes volver a explicar por favor lo de pendiente relativa? Es que no lo entiendo muy bien. sí, la pendiente relativa, ok, la pendiente relativa es la pendiente, es la inclinación realmente que me va a permitir pasar, no sé si aquí se puede observar que esto está al 2%, ¿cierto? Y es Sí. la pendiente, y vean que aquí pasamos al 8%. Es la pendiente de esta línea de borde acá. Ah, ok. Acá, esa la vemos a ver, es acá. Es como una pendiente longitudinal, ¿no? Una inclinación longitudinal. Ok. Entonces la vemos, es toda esta pendiente. Y con eso estamos representando cómo varía el borde longitudinalalmente con respecto al eje. Y tiene una pendiente máxima para evitar el efecto tobogán. Ujú. Profe, Ok, tengo una listo. pregunta. Sí, ujú. ¿Qué era el delta S y esa que estamos, o sea, y lo del peralte, esa misma pendiente que estábamos viendo? Sí. Delta S es la pendiente relativa del diagrama de Peraltes, es lo que vemos acá. Delta S es esta pendiente, vean que aquí pasamos de inclinación de -2 y avanzamos a pasar al peralte. Entonces, ojo porque el peralte es una pendiente transversal y la pendiente relativa es una pendiente longitudinal en ese modelo tridimensional, ¿sí? Y esta inclinación longitudinal máxima, lo que me está controlando es el efecto tobogán, ¿sí? Y el peralte me está controlando la fuerza centrífuga. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a... ¿Sí? Pena, tengo una duda. ¿Puedes volver un segundo al gráfico de transición de peralte, por favor? Ese. ¿Será que puedes volver a explicar la parte de 2/3 de longitud de transición de peralte y 1/3 de longitud de transición de peralte? Qué pena, es que cuando estaba explicando eso se me entrecortó. Ok, perfecto, no hay problema. Sí, digamos que la longitud de transición de peralte, que la tenemos acá, está dividida en dos fracciones. Un tercio de esa longitud es la distancia que hay entre el PC, que lo tenemos acá, y el peralte total. Y 2/3 de esa transición, acá lo vemos, 2/3 de esa transición,
está ubicada entre el PC y el E0, ¿sí? Entonces, es decir que esta longitud de transición está dividida en dos partes, desde PC al peralte total y desde PC hasta el E0. Es eso. Digamos que por norma, esto puede cambiar, lo vamos a ver más adelante, pero como forma básica se adopta esta convención, que esa longitud de transición de peralte se divide en esas dos partes. Es solo eso. ¿Cómo se Ok, divide? Ok, bien. Y gracias. acá, ok, con todo gusto. Y acá vemos cómo estos son los gráficos que ustedes van a encontrar en los libros de cómo se va haciendo la transición. Acá vean bombeo normal, que sería E0, perdón, EI, aplanamiento, E0, igualación, EIG, aquí el peralte en PC y aquí el peralte total. Es como un modelo tridimensional de cómo va cambiando el peralte y observen ustedes aquí la pendiente relativa, que sería esta línea, reflejaría esa pendiente relativa. Profe, una pregunta, ¿qué es el efecto tobogán? El efecto tobogán es cuando uno se encuentra en una curva horizontal y se siente, experimenta fuerza, digamos, es el mismo efecto que sucede cuando uno está en un tobogán. Bueno, el tobogán tiene dos componentes, una horizontal y una vertical, pero el efecto tobogán es básicamente la fuerza horizontal que se experimenta fuera de la fuerza centrífuga, ¿no? Porque la fuerza centrífuga es la que por el peso tiende a sacar de circulación el vehículo y esta fuerza tobogán, digamos, este efecto tobogán es una fuerza adicional que se experimenta cuando el vehículo va a mayor velocidad que la velocidad de diseño y que también pues genera vértigo, ¿no? En el tobogán. Realmente en un vehículo ese vértigo se traduce básicamente en que la masa o la inercia de la carga, recordemos que estamos hablando de camiones, puede llegar a experimentar una fuerza adicional a la centrífuga por efecto de la velocidad y el peso y sacarlo de circulación. Entonces, esa fuerza se controla a través eh, de esta pendiente relativa de transición de peralte, ese efecto tobogán, que es prácticamente un cambio súbito de pendiente de bombeo a peralte, que eso generaría pues un incremento en la fuerza horizontal, ¿no? ¿Sí, sí está claro? Bien. Y Fabián, yo tengo otra pregunta que puede ser un poquito salida de tema, pero por ejemplo, a estas rampas, digamos, también existen, no sé, como por ejemplo en Fórmula 1, o sea, así igual se diseña o es diferente. Asimismo, sí, es exactamente igual, el principio es el mismo, solo que, por ejemplo, en Fórmula 1, obviamente las velocidades son muy mayores. Ujú, Digamos, no sé si habrán visto alguna vez esos óvalos los óvalos gringos, ¿no? De las competencias, ujú, esos óvalos tienen unas inclinaciones en las curvas altísimas, ok, precisamente para compensar la fuerza horizontal, ¿no? mm, Y ustedes han observado que los competidores de Fórmula 1 siempre tienden a ir circulando por la parte interna de la curva. Digamos que ujú, hay el efecto eh, tobogán es menor que por la parte externa. Por eso cuando adelantan por la parte externa dicen que está haciendo una proeza porque ahí en esta parte externa de la curva se generan, esas fuerzas se amplifican, ¿no? Entonces, digamos que sí, exactamente eso mismo aplica en Fórmula 1 y en todas las carreteras, inclusive están los ferrocarriles, ¿no? Básicamente esta teoría aplica a todos los vehículos pues, que estén en una trayectoria curva, ¿no? ok, gracias. Ok, perfecto. Bueno, y esa pendiente relativa está representada por un porcentaje en función de la velocidad. Es decir, que a menor velocidad se acepta que el usuario experimente más fuerza horizontal. En la medida en que la velocidad aumenta, esa sensación se tiene que reducir al máximo posible y, digamos, a un mínimo, donde el mínimo es 0.1 veces el ancho de carril.
donde recordemos que el ancho de carril es entre 3 y 3.65 metros. Es decir, que esta pendiente mínima es de 0.3% en general. Pero aquí está la recomendación para nuestras carreteras. Si nosotros vamos a ver en el manual AASHTO, vamos a encontrar que son un poco más pequeñas, es decir, que o ellos permiten que el usuario experimente aún menos fuerza horizontal, porque eso finalmente nos va a afectar en el cálculo del diseño de las curvas, ¿no? Entre más efecto consideremos, menores transiciones y más nos adaptamos a la topografía. Entre más pequeño este valor, pues las transiciones son más largas y menos se puede uno adaptar a la topografía. Entonces, digamos que esto tiene una implicación directa en el trazado y lo vamos a ver en las próximas clases. Bien. Y estos son los esquemas que vamos a encontrar en todos los libros. Esto es Profe, universal. Sí, adelante. qué pena, tengo una pregunta de la tabla de la diapositiva pasada. No entiendo por qué la pendiente relativa es máxima, es menor a medida que aumenta la velocidad. ¿No se necesitaría más pendiente para evitar pues accidentes para contrarrestar la fuerza centrífuga a medida que aumenta la velocidad? Sí, lo que pasa es que son dos componentes diferentes, ¿no? Y de esa que estamos hablando que compensa la fuerza centrífuga es el peralte como tal, ¿sí? Esta de acá, la transversal. Pero esta pendiente, lo que me está generando es una transición de pasar yo de un bombeo normal a un peralte. Y en la medida en que yo haga más larga esta pendiente, esta transición, voy a evitar que el usuario me experimente una fuerza adicional por sentir un cambio de esta pendiente a esta de acá. ¿Sí me explico? De la pendiente de bombeo normal a la de peralte máximo, que eso es lo que se genera con el efecto tobogán. Cuando se junta esta pendiente con esta, o sea, un cambio muy súbito en la pendiente, hay un incremento en la fuerza horizontal y ese es el que tratamos de controlar. Cuando yo hago que la pendiente relativa sea menor, miremos el diagrama, cuando esta pendiente es menor, quiere decir que esto se me alarga más y esa transición va a ser mucho más suave, ¿sí? Entonces, por eso el peralte es el que controla la fuerza centrífuga y la pendiente relativa es la que controla el efecto tobogán para pasar de esta transición a esta con peralte máximo. Es decir, que son dos controles diferentes, ¿no? A efectos diferentes. Ok, profe, muchas gracias. Ok, con Qué gusto. pena, profe, una pregunta. O sea, estamos diciendo que tiene que ser la pendiente del peralte menor a mayor velocidad, ¿sí? Entonces, ¿eso también implicaría que a mayor velocidad tendríamos que alargar más esa curva? Así es. Así es. Ok, O sea, exactamente eso es lo que implica. O sea, a más velocidad, yo tengo que hacer las curvas mucho más largas, precisamente para que esas transiciones no me vayan a generar un problema de seguridad vial. Es por eso que si hablamos de las normas AASHTO, lo que les comentaba, estos valores son más bajitos todavía que los de nosotros. Quiere decir que las curvas son mucho más largas y eso propende por la seguridad y la comodidad. Exactamente. Bien. gracias. Bien, ya con esto vamos a hacer un ejercicio de transición de peralte. Entonces voy a dejar aquí proyectado el esquema general, ¿cierto? Y sobre la hoja de Excel que hicimos la clase pasada, vamos a calcular los parámetros. Entonces vamos a calcular todos los parámetros. Entonces yo que veo entre inicio, si ven acá, y PC, yo tengo 3 puntos. Entonces le voy a abrir 3 filas. 1, 2, 3. Este es el ejercicio que hicimos la clase pasada, para que por favor trabajemos sobre él. Insertar. Entre PC, como lo ven acá, y PT, tengo 2 puntos adicionales. Entonces voy a insertar 2 puntos adicionales. Entre PT, que lo tengo acá, y fin, tengo 3 puntos adicionales. Entonces los voy a insertar acá. Bien. Entonces, entre inicio, voy a tener el EI, ¿cierto? El inicio del peralte. Voy a tener luego perdón, voy a colocarlos aquí, EI
E0, E y G. Entre PC y PT voy a tener E total, el E total de entrada, el E total de salida, y luego saliendo de la curva voy a tener el E y G, el E0 y el EI o F, ya sería como punto final. Lo puedo llamar EI también, no pasa nada. Y aquí E0. Estos serían básicamente los elementos que vamos a encontrar en la transición de Peraltes, pero nos está haciendo falta calcular las propiedades básicas de la transición. Entonces vamos a determinar aquí nuestra longitud de transición de Peraltes, que va a ser igual, la de espejo de esta ecuación, va a ser igual al ancho de carril por el peralte sobre la pendiente relativa. Que en este orden de ideas, ¿cuál sería? Es decir, que a mi problema le está haciendo falta un dato, que es el ancho de carril. Entonces vamos a colocar aquí ancho de carril, lo vamos a ancho de carril igual a C, y lo vamos a colocar en 3.5 metros, que sería una nueva variable. El peralte ya lo tengo, ¿no? 8%. Perdón, aquí agrego para que no se mueva tanto me dicen si se ve muy pequeñito y lo mejoramos. Entonces, sería ancho de carril, 3.5 metros, por el peralte, ¿cierto? El peralte, vean que lo tenemos como dato del problema, dividido la pendiente relativa. La pendiente relativa debemos recurrir a nuestro manual de diseño vial y adoptamos la pendiente relativa para la velocidad específica que tenemos, que sería de 0,77. Es decir, que aquí se adiciona un nuevo parámetro, también que es la pendiente relativa, que la vamos a llamar ds, y en este caso la extraemos de nuestra cartilla de envías 0.77%, y esto sería dimensional, entonces aquí lo coloco envías, es decir que ese es un parámetro que debemos ir a buscar dentro de nuestros datos de diseño, ¿cierto? Profe, ¿Sí? esa pendiente relativa siempre se toma el máximo, o sea, ese máximo de la tabla. Sí, el máximo de la tabla de acuerdo con la velocidad de diseño, de acuerdo. Vale, gracias. Profe, una pregunta. ¿El ancho de carril lo calculamos o ese no lo dieron? El ancho de carril, no, ese es dato de entrada, el ancho de carril. Bueno, realmente ese ancho de carril viene del análisis de nivel de servicio, ¿no? Este vendría del análisis de nivel de servicio. Entonces, aquí calcularíamos la pendiente relativa, sería sobre 3,5. Voy a abrir aquí un poquito más las celdas y voy a hacer la operación. Sería ancho de carril por el peralte dividido la pendiente relativa. Entonces sería 36.36 metros, que sería la longitud de transición de peralte, ¿cierto? Esto sería metros. Luego debo determinar la longitud de transición de bombeo normal. Voy a... Qué pena, profe, ¿puedes aumentar un poquito lo grande del LTP? Es que no veo. Por favor, gracias. Ahí, gracias. Ok, sí. Y ahora voy a calcular la longitud de transición de bombeo normal, que sería igual, la misma ecuación que tenemos acá, sería igual al bombeo normal por el ancho de carril dividido la pendiente relativa. En este caso sería igual a 2%, 3.5 dividido 0.77%. Esa sería nuestra longitud de transición normal, que sería igual a 2% por ancho de carril dividido la pendiente relativa. Profe, una pregunta. ¿Cómo sacaste el valor de la pendiente relativa? La pendiente relativa sale de la tabla de envías, es un parámetro de diseño que está en función de la velocidad, que lo tenemos acá. Entonces yo de la tabla 3.6 del manual de envías
yo entro con velocidad de 50 y determino mi pendiente relativa, 0,77. Ah, Profe, listo, profe, gracias. Ok. Bien, y entonces aquí vamos a calcular los elementos de la curva. Entonces el ejercicio en clase... Profe, ¿sí? ¿qué era BN? Bombeo normal, 2%, que es este Ah, 2 ok. que vemos acá. Exacto. Ah, ok, gracias. Voy ¿Eso a siempre es 2%? 2%, sí, 2% siempre. Ujú. Entonces, aquí yo voy a calcular los parámetros de entrada y ustedes van a calcular los parámetros de salida. Entonces, EI, voy a calcular primero E0. E0 sería igual a PC menos 2/3 del ETP. ¿Sí? 2/3, ¿por qué? Miren, aquí lo tenemos. PC menos 2/3 del ETP, aquí lo tenemos, me daría E0. Y ahora, EI, vean, aquí lo tenemos. EI es E0 menos la longitud de transición de bombeo normal. ¿Sí? Entonces aquí sería E0 menos longitud de transición de bombeo normal. Y EIG sería igual a E0 más la longitud de transición de bombeo normal. Aquí lo tenemos. Entonces aquí sería E0 más la longitud de transición de bombeo normal. Y eso sería igual a E0, calculo PC, menos 2/3, ¿sí? Por la longitud de transición de Peralta. Y LTI sería E0 menos la longitud de transición de bombeo normal, que la tenemos aquí calculada. Y EIG sería igual a E0, que lo tenemos acá, más la longitud de transición de bombeo normal, que la vemos acá. Y el E total, aquí lo vemos, es igual a PC más 1/3 de longitud de transición de Peralte, más 1/3 de longitud de transición de Peralte. Es decir, esto más la longitud de transición de Peralte dividido 3. Bien. Y acá le vamos a colocar Peralte izquierdo, vamos a hacer una grafiquita, E izquierdo, y E derecho, y vamos a colocar los peraltes que tenemos ahí, ya de acuerdo a nuestro cálculo. Entonces, en inicio, ¿qué tenemos? Una tangente, tenemos menos 2% en ambos costados, ¿cierto? En E0, ¿qué tenemos? Ah, bueno, en EI también tenemos menos 2% a ambos costados. En E0, ¿qué tenemos? 0 a la izquierda y menos 2 a la derecha. Vean que estamos siguiendo exactamente lo que dice la secuencia que hemos analizado, ¿no? E y G tenemos más 2 a la derecha, más 2, perdón, y menos 2, más 2 a la izquierda, menos 2 a la derecha. En PC les dejo que calculen ese dato. Y aquí tenemos 8%, vean, aquí lo tenemos, 8% a la izquierda y menos 8% a la derecha. Aquí le voy a colocar cualquier dato. Pongámosle que sea 5.3. Y aquí menos 5.3. Pero la idea es que ustedes lo calculen. Y la idea es que ustedes puedan seleccionar esos datos, insertar XY, dispersión, y vean, ustedes puedan diseñar su diagrama de Peraltes completo. Ese es el ejercicio para entregar hoy. Profe, una pregunta, ¿SBN de dónde sale? Bombeo normal es el bombeo que tenemos aquí, 2%. Ah, ok. Sí. Gracias. Ok, entonces la idea es que ustedes diseñen, vean que se ven las pendientes ahí bien cuadraditas. Aquí yo hice este valor, se los dejo para que ustedes lo calculen. ¿Cómo determinarían el peralte en el PC?
Vean que aquí tienen PC y está sobre esa tangente que cumple con esta relación de regla de 3. Profe, ¿cómo sacó el EI? EI Sí, la abscisa. es E0 menos longitud de transición de bombeo normal. Aquí lo tenemos, mira, E0 y le quito longitud de transición de bombeo normal. Bueno, entonces la idea es que Profe, una pregunta. Sí. ¿El PC le da 0.57? Sí, puede ser, pero ojo porque aquí se expresa es como porcentaje, ¿no? Habría que calcularlo. No sé cuánto de yo coloqué un dato ahí al azar. Esto pude haber colocado 4 y menos 4, 5, pero se va a ver chueco, ¿no? Entonces tiene que verse así, más o menos es por ese lado, sí. Sí, señor. Entonces, si gustan, tomen ahí un pantallazo y para que lo vayan resolviendo. ¿Profe, puede agrandar las fórmulas de la hoja de Excel, por favor, para tomar el pantallazo? Claro que sí. Ok. Entonces debemos completar E y G, E sub 0 y ahí de salida y sacar los ángulos. Y sacar, exactamente, sacar los peraltes. Esto realmente es peralte, ¿no? Y generar su diagrama de transición de peralte. Yo hice la mitad. Ustedes completan la mitad del diseño. Pero disculpe, lo de menos 2 y eso, ¿de dónde es que lo sacó? Aquí está. Y en la parte, lo que le corresponde a cada elemento. Pero ese de menos 2% y menos 2% y esas inclinaciones siempre son las mismas. Por el momento sí, por el momento sí. Profe, ¿en PC y PT el peralte es el mismo? En PC y PT el peralte es el mismo, sí, así es. Gracias. Ok. Bueno. Los dejo ahí para que analicen el tema. Profe, una pregunta. ¿BN de dónde es que sale? Bombeo normal de acá, mira, aquí lo tenemos. Bombeo normal. 2%. Gracias. Profe, ¿podría repetir lo del peralte izquierdo y derecho, porfa? Peralte izquierdo y derecho es como lo tenemos aquí. Si ustedes observan, lo que se hizo fue transcribir. Vean el comportamiento que analizamos, ¿no? Borde izquierdo, borde derecho, menos 2, menos 2. Borde izquierdo, borde derecho, 0, menos 2, ¿sí? N0. Luego en E y G, más 2, menos 2, más 2, menos 2. Y E total más 8 menos 8. E total más 8 menos 8. Lo que estamos es transcribiendo este comportamiento del borde con respecto al eje. Gracias, profe. Ok. Yo los dejo un momentico con Laura, Carol y Edwin. Ya un segundito les comparto esta información de todas maneras para que ustedes la puedan ahí. Laura, tú quedas ahí un segundito. Si cualquier duda, ya te comparto la información. Listo, profe. Listo. Ya les comparto ambas. Ah, bueno, la presentación sí la tienen. Ya les comparto.